Estimado profesor, compañeros en general, mi nombre es Juan Carranza y tengo el enorme placer de introducir el trabajo de mi equipo Pachamama, que versa sobre el informe técnico del Ministerio de Cultura al proyecto Hidrovía Amazónica. Yo voy a proceder a hacer la descripción de este proyecto. Bien. El proyecto Hidrovía Amazónica es un megaproyecto concesionado por el Estado peruano en el año 2017 y tiene como objetivo central implementar un conjunto importante de obras y acciones destinadas a la mejora de las condiciones de navegabilidad en los ríos Guallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali, sumando una extensión total de 2.687 kilómetros para así obtener un tráfico de pasajeros y carga que sea eficiente, económico, seguro y confiable, capaz de contribuir al desarrollo del comercio nacional y regional con los países del Brasil, Ecuador y Colombia. Es importante tener bastante presente también que el titular de este proyecto es la concesionaria Hidrovía Amazónica S.A., en abreviación Cohidro S.A., y como consultora a Ecoplaneación Civil S.A., en abreviación EXA Ingenieros. A su vez, tenemos que tener presente que este proyecto es promovido por el Estado peruano en el marco de la cartera de proyectos de integración regional del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, puesto que puede ser una alternativa competitiva para integrar el norte y la región central del Brasil con la cuenca del Pacífico y viceversa. Ahora bien, también tenemos que tener presente que este proyecto parte de la constatación de un problema a juicio de nuestro gobierno y también del promovente de este proyecto. Lo importante es que existe condiciones inadecuadas de navegabilidad en las épocas de vaciante de los ríos. Se describen, entre otros, la falta de trabajos de acondicionamiento de navegación, la falta de señalización, la falta de ayudas a la navegación fluvial, los escasos datos estadísticos y escasas mediciones de los niveles de los ríos. Esto genera varios problemas para la navegación, como pueden serlo la existencia de palizadas, la sedimentación y bancos de arenas en el cauce del río, la erosión de riberas, los accidentes por falta de señalización, la falta de registro, la falta de información actualizada sobre la situación del río, respecto a los inconvenientes de la navegación que puedan tener en ese momento, entre otros. En suma, se considera que esto impide el mayor desarrollo socioeconómico de las poblaciones que se localizan en el área del proyecto. Es innegable que existe una necesidad. Sin embargo, el informe técnico va a plantear ciertas observaciones respecto a cuáles son los impactos que actualmente tiene la configuración de ese proyecto. Para eso tenemos que tener presente que las actividades previstas para alcanzar el objetivo del proyecto, que es mejorar la navegabilidad de los ríos mencionados, comprende las siguientes. Por ejemplo, las obras de dragado de apertura en los malos pasos, la limpieza y retiro de quirumas, la instalación de sistemas de ayudas a la navegación que complementen a las señales ya existentes, la instalación de una red de lignígrafos con transmisión satelital que permita conocer en todo momento el nivel de los ríos en los puntos estratégicos e informar en consecuencia. El establecimiento de una empresa concesionaria que tendrá a cargo realizar las obras e instalaciones referidas para el mantenimiento de esta navegación fluvial, lo que también comprende el cobro de peaje, el control del tráfico, para normalizar la navegación, entre otras actividades. Bien. Con esto presente, hay que ver en dónde se ubica el proyecto de hidrovía amazónica. Políticamente, podemos observar que se ubica en las regiones de Loreto y Ucayali, y comprende las vías navegables conformados por los ríos Guallaga, en el tramo comprendido entre Yurimaguas y la confluencia del río Marañón. También comprende el tramo del río Ucayali, que va desde la localidad de Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón. Comprende el río Marañón desde la localidad de Sarimiriza hasta la confluencia con el río Cayali, y también el tramo peruano del río Amazonas, desde su naciente hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa. Como pueden observar, comprende bastantes ríos y una extensión bastante larga. De hecho, esto nos lleva a pensar, teniendo la constatación de que estamos en un país multicultural, si que existen comunidades nativas que puedan ser impactadas por este proyecto. Y en efecto, sí existe. Como puede observarse, la hidrovía amazónica, que tiene más de 2.700 alrededor de 2.700 kilómetros de longitud,
atraviesa riberas donde se asientan un total de 424 comunidades nativas, quienes ciertamente podrían sufrir diversos impactos en sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay que tener presente que 422 de estas comunidades viven de la pesca, y además el dragado y la remoción de quirumas y sedimentos puede alterar el equilibrio ecosistémico del lugar, lo que puede dar también el nacimiento de ciertas perturbaciones en el territorio de estas comunidades, como pueden serlo las inundaciones, la falta de seguridad alimentaria, también la huida de ciertas especies que viven en esos ríos. Hay que tener presente que muchas aves toman a las palizadas como hábitat, entre otras cosas que ciertamente ponen en riesgo la, la calidad de vida que puedan tener estos pueblos. Y es por eso, y teniendo presente también las omisiones que existieron a lo largo del proyecto, como la reducción de las comunidades totales consideradas en el Plan de Participación Ciudadana, que el Ministerio de Cultura emite un informe técnico sobre los referidos puntos. Voy a dar paso a mis compañeros para que puedan seguir con la presente disertación. Muchísimas gracias. Bien, habiendo ya realizado la descripción de esta opinión técnica, es necesario señalar también las competencias de la autoridad, en este caso el Ministerio de Cultura, para poder emitir precisamente la opinión técnica. En ese sentido, para ello es necesario recurrir a la normativa que atribuye la competencia para poder emitir esta opinión, de la cual en primer lugar vamos a señalar eh, ciertas funciones y competencias del Ministerio de Cultura y vamos a especificar qué órgano técnico de este ministerio es el que se encuentra facultado para emitir estas opiniones. Primero, señalar que el Ministerio de Cultura ha sido creado el año 2010 con la ley 2965, la ley de creación del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo fue regular las competencias exclusivas y compartidas de este Ministerio de Cultura con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entre sus principales áreas programáticas de incumbencia para el presente, que es la consulta previa, en el caso de la hidrovía amazónica, están el patrimonio cultural de la nación, la gestión cultural y la pluralidad étnica y cultural de la nación. Asimismo, tenemos entre sus competencias exclusivas y excluyentes, es decir, no compartidos con gobiernos regionales o gobiernos locales, el dictado de lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial, la gestión de los recursos del Ministerio de Cultura para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia, la aplicación de políticas nacionales en materia de cultura, la administración del sistema de registros nacionales relativos a los bienes de patrimonio cultural. Es precisamente estos registros los que sirven eh, para que este organismo emita sus opiniones. Por otro lado, entre sus funciones, ya no competencias, sino funciones exclusivamente, hallamos el propiciar la participación de la población, la organización de la sociedad civil y las comunidades en la gestión, protección, conservación y promoción de las expresiones artísticas, las industrias culturales, el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación, propiciando el fortalecimiento de la identidad nacional. El formular, proponer, establecer los planes, estrategias y acciones en materia de promoción cultural. También está el garantizar espacios para que se emitan libremente opiniones y propuestas con el objeto de fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz, así como organizar técnica y sistemáticamente el patrimonio cultural, el patrimonio documental de la nación y supervisar y evaluar el funcionamiento de los archivos integrantes del sistema nacional, en el Sistema Nacional de Archivos. Ahora, específicamente, el organismo del Ministerio de Cultura presente en este caso es el Viceministerio de Interculturalidad, pues esta es una autoridad inmediata del Ministerio de Cultura en asuntos de interculturalidad e inclusión de poblaciones vulnerables, de quien una de sus funciones principales
es la de promover y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, según el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF del Ministerio de Cultura, la función del Viceministerio de Interculturalidad es la de formular, dirigir, coordinar e implementar, supervisar y evaluar las políticas nacionales, sectoriales y de interculturalidad de los pueblos indígenas. Ahora, de acuerdo a la disposición complementaria final de la Ley 29, 785, la ley de la consulta previa, para efectos de dicha ley se considera a este viceministerio de interculturalidad eh, del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. Es precisamente este órgano técnico, es decir, este viceministerio, eh, y para que se tome en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena en una consulta previa, debe registrar intérpretes debidamente especializados en los temas que serán objetos de consulta para que evidentemente éstas sean en lenguas originarias, es decir, para que las consultas previas sean establecidas en las lenguas originarias de los pueblos indígenas. Ahora, entre las funciones de este organismo técnico especializado sobre la consulta previa se encuentra precisamente esta competencia de emitir opinión, pues está el emitir opinión, ya sea de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables sobre el ámbito y características de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. Eh, por otra parte, entre otras funciones adicionales, está el de asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta a los pueblos indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta, así como brindar asistencia técnica, capacitación previa a las entidades estatales y también a los pueblos indígenas o originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular y mantener un registro de instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas o originarios e identificar a las que deben ser consultadas, es decir, tener el registro de los pueblos indígenas que van a tener que ser consultadas en el caso de este proyecto, el cual también se usa para esta opinión técnica. Finalmente, eh, y más específicamente, de este órgano encargado, es necesario señalar que el año 2013 se creó una comisión multisectorial de naturaleza permanente para la aplicación del derecho a la consulta, que es lo que estamos viendo. Posteriormente, el año 2016 se aprobó un decreto supremo, el 052-2016 TCM, en el cual se hizo ciertas modificaciones y se determinó que el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura sea el que presida la comisión multisectorial, ejerciendo la dirección de la consulta previa en el rol de la Secretaría Técnica. Es decir, esta Secretaría Técnica de dicha comisión de naturaleza permanente es la que está a cargo de la dirección de consulta previa de la Dirección General del Derecho de los Pueblos Indígenas, del Viceministerio de Interculturalidad, que a su vez pertenece al Ministerio de Cultura, la que se va a encargar de esta temática muy importante que es la consulta previa y que para el caso es el competente de poder emitir una opinión técnica. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor Carbato. En esta oportunidad he sido delegado por mi grupo el desarrollar el carácter vinculante de la opinión del Ministerio de Cultura como opinante técnico con respecto al proyecto Hidrovía Amazónica. Para ello voy a ayudarme a través de una presentación PowerPoint, la cual también será anexada al presente trabajo. Entonces, iniciemos este breve análisis. Muy bien, voy a presentar el PowerPoint. Bueno,
ya había hablado sobre el contexto de este proyecto. Este proyecto es la hidrovía amazónica y como parte del grupo se me ha designado establecer si es la opinión del Ministerio de Cultura vinculante con respecto al proyecto hidrovía amazónico. Para ello debemos tener en consideración algo importante, que el Ministerio de Cultura, en este caso, se constituye como un opinante técnico, debido justamente a lo que se señala, debido a este carácter que tiene. Ahora, al carácter que tiene con respecto al ámbito y a las competencias que tiene como órgano del Estado. Y que en este caso va a influenciar como una entidad que resguarda ciertos criterios o resguarda justamente bienes jurídicos que deben ser protegidos en este caso por el Estado. Muy bien. Previo a establecer si el Ministerio de Cultura tiene su opinión técnica, es vinculante o no, debemos entender lo siguiente, que las entidades que emiten opinión técnica pueden tener sus opiniones pueden ser de carácter vinculante o no vinculante, en referencia a un estudio de impacto ambiental. Muy bien. Nosotros, de acuerdo a nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental y la ley, en este caso, estamos hablando del ámbito legal que establece estos criterios, nos llevan a establecer en qué situación las entidades, en qué situación una entidad se puede definir, se puede establecer que emite una opinión técnica vinculante. Bueno, una entidad que emite una opinión técnica vinculante es aquella en el cual existe una norma legal que lo va a establecer, en vista que esta entidad tiene la competencia de tutelar bienes jurídicos, y justamente estos bienes jurídicos se constituyen objetos de protección de acuerdo a nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es justamente el contexto en el cual podemos mencionar que esta entidad tiene el carácter de emitir esta opinión. Mientras que una entidad que no emite opinión técnica vinculante es aquella entidad que también tiene la autoridad competente en materia de certificación ambiental, en este caso que se le solicita, en razón, y se le pide su opinión en base a un criterio de especialidad. En este caso, este criterio de especialidad se debe en este caso, a su carácter, a su opinión técnica, en base a que este proyecto de inversión que está sustentado en este estudio de impacto ambiental va a involucrar materias que se encuentran bajo el ámbito de su competencia. Muy bien. Ahora, hay que ser también muy puntual que en el caso de una entidad técnica vinculante, quiero precisar esto, cuando una entidad técnica vinculante se le pide su opinión, es este marco legal que lo protege. En el caso de la Autoridad Nacional del Agua, como estamos viendo recursos hídricos, todos sabemos que el ANA es un excelente rector en materia de ese recurso, así como lo es el CERNAM o es en caso de cuando hablamos de las reservas o de los parques nacionales, ¿no? Y así como es el Ministerio de Cultura cuando tiene que ver derechos reconocidos a los pueblos indígenas o a los pueblos, en este caso, que son indígenas u originarios, ¿no? de una zona determinada que puede estar influenciado en el contexto de desarrollo de un proyecto, ¿no? de un proyecto de envergadura que puede justamente cambiar sus relaciones socioambientales o su realidad, esa realidad que le es incómoda justamente a una perspectiva occidental como
como usted lo establece, doctor, en muchas oportunidades durante el desarrollo de las clases. Muy bien, entonces, tenemos que establecer el siguiente criterio. El Ministerio de Cultura, como opinante técnico, su opinión tiene carácter vinculante. Bueno, para nosotros establecer esto, primero debemos tener en consideración lo que ya había mencionado anteriormente, que la opinión del Ministerio de Cultura es de carácter vinculante, sí, debido al ámbito de competencia que tiene este. Asimismo, debemos precisar que tanto la envergadura de este proyecto, que el proyecto de la hidrovía amazónica, y su influencia influye directamente en las relaciones socioambientales de las poblaciones indígenas u originarias circundantes al área de influencia del proyecto. Por tanto, el Ministerio de Cultura tiene que establecer una observancia minuciosa de los derechos fundamentales que le son reconocidos a esta población, como es el derecho a la consulta previa. Que bueno, mis compañeros, un compañero va a profundizar en otro aspecto de este análisis con respecto a esta opinión vinculante, ¿no? Ahora, quiero precisar que una opinión y creo que es no solamente precisar, sino enfatizar que la opinión vinculante del Ministerio de Cultura tiene un efecto muy importante. Si en el caso pueda ser desfavorable o no pueda ser subsanado durante la evolución y durante la estructuración del estudio de impacto ambiental, porque se sabe, de acuerdo al ámbito legal, que una opinión desfavorable implica la desaprobación del EIA. Entonces el Ministerio de Cultura enfatiza muy bien este aspecto con respecto a bueno, me preciso adelantar la cantidad de observaciones que le hace a este EIA, y que son aproximadamente, si no me equivoco, más de 100 observaciones, y todos en referencia justamente al tema de lo que es la vulneración de su derecho a su derecho en este caso, a la participación, a la consulta previa, ¿no? Muy bien, entonces, esta opinión vinculante, la estructuración de una opinión vinculante de una entidad que de acuerdo al ámbito legal lo precisa, pues también establece que si no va a poder continuar el procedimiento de revisión de la EIA sin opinión vinculante, y que ningún EIA puede ser aprobado sin haberse emitido previamente la opinión vinculante. Entonces, estamos hablando de que el Ministerio de Cultura, en caso de no, el procedimiento de revisión de la EIA no puede darse si el Ministerio de Cultura no opina con respecto a este proyecto, y tampoco puede ser aprobado este proyecto sin la opinión del Ministerio de Cultura, porque por justamente la trascendencia que tiene esto en el desarrollo, en los derechos que le son propios justamente a los bienes jurídicos tutelados en el ámbito de opinión de esta entidad, ¿no? Muy bien. Eso sería todo con respecto a la parte que me corresponde. Muchas gracias, doctor Carbatocto, por su atención, y a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Bianca y en esta exposición hablaré acerca de la opinión técnica del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica, que ha sido dada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura. En mi caso presentaré las principales observaciones de los 14 capítulos de el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica. Las principales observaciones sobre el resumen ejecutivo es, que sería el capítulo 1,
serían las siguientes, que se necesita reducir los términos técnicos incluidos en el documento para que sea mejor entendido por los pueblos indígenas. Se recomienda incluir gráficos, ilustraciones, imágenes, folletos, historietas, cualquier tipo de herramienta para facilitar la transmisión del contenido, ya que deberá ser traducida a más de una lengua originaria, porque es importante que los pueblos indígenas conozcan este resumen ejecutivo sobre el cual ellos puedan evaluar si se ha cumplido o no con los acuerdos que se hizo de la consulta previa y la participación, y también vean cómo van a ejercer la participación ciudadana. También se debe incluir información sobre el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas, y también se recomienda incluir información sobre el rol de la empresa, en este caso la que obtuvo la concesión, Cohidro, y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para aclarar la función de cada actor en este proyecto. En el capítulo 2 se habla sobre los objetivos del estudio de impacto ambiental, y una de las mayores observaciones ha sido que se debe implementar los impactos asociados a los componentes antropológicos de los pueblos indígenas. En el acta de consulta de este proyecto se indicó que debe incorporarse sí o sí el componente cultural, porque es relevante para poder elaborar el plan de participación ciudadana. También se recomienda precisar la participación de un antropólogo y de un sociólogo que estuvieron en la elaboración del estudio de impacto ambiental, porque solamente fueron un antropólogo y una antropóloga y un sociólogo, y lo que se quiere evitar es de que estén simplemente como una pantalla, y que sí hayan incluido elementos de estas ciencias de estas ciencias al proyecto. Ahora, sobre el marco legal e institucional del proyecto, la primera recomendación es que se incluya el convenio 169 de la OIT. Es sumamente importante porque es como la madre de la consulta previa, y también el uso, o también la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Eso también es muy importante. Ahora, sobre el capítulo 5, sobre la descripción del proyecto, se debe precisar cuáles serán las rutas navegables que usarán las quirumeras o dónde tendrán mayor presencia, y determinar dónde será la ubicación de estacionamiento de los depósitos del material recolectado y procesado, precisando si se trata de territorios de los pueblos indígenas o originarios. Y la idea es indicar cuáles serán las medidas de prevención y mitigación a los impactos que puede tener la remoción de quirumas para los pueblos indígenas y para las orillas donde ellos cosechan sus productos. Además, que también se debe precisar las embarcaciones usadas por los pueblos indígenas originarios, que no pagarán tarifa alguna, ya que eso también fue parte de los acuerdos de la consulta previa. Y también se debe priorizar la contratación de mano de obra proveniente de las comunidades indígenas, que también fue un acuerdo que se dio por consulta previa. Sobre el área de influencia, capítulo 6, y sobre la línea de base, capítulo 7. Se debe incluir todos los pueblos indígenas y a todos los posibles afectados por la remoción de 13 malos pasos que se han identificado. Ahora, se puede remover más según se avance el proyecto. No se tiene identificado a todos los que se van a remover. Es por eso también importante de que elaboren una guía de cómo van a actuar si se encuentran más malos pasos, para evitar dañar tanto el medio ambiente como a los pueblos indígenas. Se pide también a la concesionaria que caracterice a los pueblos indígenas sobre la base del trabajo de campo. Por eso creemos que una sola antropóloga y un sociólogo es insuficiente para la cantidad de pueblos indígenas que hay, que son como 14 pueblos y más de 200 comunidades. También se
recomienda considerar el informe del Ministerio de Cultura, el río y los pueblos indígenas. También se considera de que es importante incluir o cómo se evidencia el enfoque intercultural en cada etapa de elaboración de las líneas de base, y que se asegure o se precise qué intérpretes y traductores participaron, cómo participaron los sabios indígenas, porque eso también fue parte de la consulta previa, y si se ha incorporado los saberes y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Señalar si se ha considerado en la línea base la perspectiva de la autoridad cultural o espiritual del pueblo indígena amazónico, del poblador más antiguo, del sabio o chamán. También es importante que se hable sobre cómo va a afectar a los servicios públicos de los pueblos indígenas la elaboración de este proyecto e incluso sus propias embarcaciones. Capítulo 10. Sobre la identificación y evaluación de pasivos ambientales. Es importante que el concesionario lleve a cabo la identificación y evaluación de los pasivos ambientales y fuentes de contaminación activas durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, porque se va a encargar de estos pasivos ambientales, va a proponer medidas ambientales y sociales para remediarlos, aunque no sea su responsabilidad. Ahora, capítulo 11, sobre la identificación y evaluación de impactos socioambientales. Respecto a la identificación y evaluación de impactos, es importante que se tuvo en cuenta en las sesiones de diálogos en la consulta previa los siguientes puntos. Ver los impactos de limpieza de las quirumas y dragados sobre animales, sobre chacras y comunidades, si pasa cerca a las orillas. Evaluar el impacto cultural religioso de limpieza de quirumas, dragado y el tráfico, claro, de muchísimas más embarcaciones que va a haber ahora con la hidrovía amazónica. Ver cómo va a afectar el dragado al comportamiento, la producción y salud de las peces, la turbidez del lago, el ruido sobre los peces, impactos sobre acceso a agua de las comunidades, impactos por reubicar el material dragado, todo lo que se va a sacar, dónde se va a poner, y también los impactos por basura, desechos, impactos sociales, por mayor tráfico de personas, lo que implica trata de personas, ruido, entre otros. Sobre la identificación y evaluación de impactos socioambientales, capítulo 11, se tiene que explicitar la información sobre los siguientes impactos a los pueblos indígenas, ¿no? Que ya hemos dicho: el dragado, la limpieza de quirumas, el tráfico fluvial, cómo afectará a los animales, cómo afectará al río, cómo afectará a las personas, cómo afectará a los que trabajen, cómo afectará a los pueblos, a las personas que no trabajen, etcétera. Ahora, debe añadirse un ítem en cuanto a la valoración económica de impactos ambientales. Los impactos por pérdida económica de la población indígena ocasionados por las actividades en ejecución del proyecto. Ahora, estrategia de manejo ambiental. Incorporar el enfoque intercultural es importantísimo para la señalización y avisos a los usuarios del proyecto, tales como asegurarse de que el significado sea entendido por todos por igual y que se utilice gráficos para que quede de manera clara y sencilla. Es importante que Cohidro precise si cuenta con un reglamento de tránsito para sus embarcaciones y cuáles serían las sanciones frente al incumplimiento. Y por último, sobre el proceso de participación ciudadana, se debe iniciar la convocatoria radial por las comunidades con la debida anticipación, considerando que hay comunidades que están lejos, pero todas tienen que participar. Realizar capacitaciones a los intérpretes con elaboración conjunta de un glosario con la debida anticipación. Se debe poner muchísimos gráficos y dípticos, todo lo que ayude a que sea de más fácil comprensión. Visibilizar los materiales informativos, los elementos culturales y espirituales relativos a la cosmovisión de los pueblos indígenas, y también tener en cuenta el enfoque de género, que es muy importante. Implementar metodologías para que las mujeres que normalmente efectúan actividades de crianza, de cuidado o de elaboración de medicina puedan participar también, hacerse en horarios donde las mujeres puedan participar y que se tengan como requisito vinculante la participación de las mujeres en el proyecto.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que hayan quedado claro las principales observaciones las principales observaciones de la opinión técnica del Ministerio de Cultura en su dirección de consulta previa. Gracias, hasta luego.